a continuación al tema que vimos en la clase pasada del los sistemas de polarización y de reflexión de ondas planas uniformes en un medio infinito. Entonces teníamos, en la clase pasada vimos, por ejemplo, si tenemos un volumen determinado en el cual se desplazaba, se propagaba una onda incidente. Entonces, al incidir esa onda sobre una interfaz que separaba ese volumen con respecto a otro, entonces se producían dos ondas adicionales, una onda reflejada y también una transmitida. Entonces, en la clase pasada vimos también que esas ondas tenían ciertas relaciones entre sí, sobre todo con respecto a las direcciones de propagación. Las direcciones de propagación de la onda incidente con respecto a la reflejada y la transmitida estaban relacionados con las leyes de Snell. Entonces vimos que el cociente de las velocidades de propagación de este medio con respecto a este era el cociente del seno del ángulo de incidencia de esta onda con respecto al seno del ángulo de esta otra. Entonces había esa equivalencia entre los cocientes y además también vimos que el ángulo de incidencia de la onda incidente era igual al de la onda reflejada. Eso fue lo primero que vimos para el caso de las ondas planas uniformes cuando se reflejaban en interfaces que separaban dos medios infinitos, interfaces planas. ¿Qué otra cosa vimos? Bueno, también vimos que cuando vimos los casos algunos casos particulares, particularmente el de la reflexión total. Para el caso de reflexión total, ¿qué ocurría? Que había un ángulo en el cual la onda transmitida era paralela a la interfaz y ese ángulo con el que se necesitaba para que la onda incidente pudiera producir esa onda transmitida paralela a la interfaz, a ese ángulo se le denominaba ángulo crítico. Si superábamos por primera vez, a diferencia de los cursos de física, examinamos el caso para cuando ese ángulo superaba el ángulo crítico, cuando el ángulo de incidencia de la onda incidente superaba el ángulo crítico. Y en ese caso vimos que la onda transmitida no desaparecía, sino que existía y se convertía en una onda plana uniforme, una onda plana no uniforme, que se atenuaba a medida que nos podíamos introducir en el medio 2, en este medio que estaba acá. O sea que esta onda existía, pero muy cerca, en un volumen que está muy cerca a la interfaz. Más abajo tendía a atenuarse muy fuertemente. Por supuesto, la onda reflejada, en este caso crítico, existe también. Entonces, en la clase de hoy, fíjense, vamos a seguir con este análisis, pero ya no examinando las relaciones entre los ángulos de la onda incidente y la onda reflejada, sino que vamos a analizar las relaciones entre los campos. ¿Qué relaciones existen entre el campo eléctrico de la onda incidente, de la onda reflejada y de la onda transmitida? ¿Cuáles son las relaciones que hay entre ellos? Pero para ello necesitamos hacer un análisis previo. ¿Qué dirección tiene el campo eléctrico de la onda incidente? ¿Qué dirección tiene el campo eléctrico de la onda reflejada? ¿Y qué dirección tiene el campo eléctrico de la onda transmitida? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que determinar? Bueno, de alguna manera hay que conocer, para poder resolver ese problema, qué polarización trae el campo eléctrico. El campo eléctrico de la onda incidente. Entonces, la polarización, para poder trabajar con ella tenemos que definirla primero. Recuerden que en la clase, hace 2 clases atrás, vimos la polarización del campo, ¿verdad? De una onda, pero en el caso práctico, en el caso que ustedes se van a encontrar en la calle. Sin embargo, aquí cuando estemos trabajando con problemas de reflexión, hay que volverla a redefinir,
Porque fíjense que aquí no está claro cuál es el plano del terreno o del plano del suelo en que estemos trabajando. La polarización, cuando la definíamos en casos prácticos, se define se define la dirección del campo eléctrico con respecto al terreno, respecto a la superficie de la tierra que estemos trabajando. En cambio, en el caso de incidencia oblicua, la polarización la vamos a definir con respecto al plano de incidencia. La polarización del campo eléctrico, la polarización de la onda, se va a definir con respecto al plano de incidencia, que es del sistema que estemos analizando. El plano de incidencia es ¿quién? Es el plano que es paralelo a las direcciones de propagación. Si tenemos una onda incidente, una onda reflejada y una transmitida, entonces va a existir un plano, podemos definir un plano que incluya a esas tres direcciones o que sea paralelo a esas tres direcciones. Entonces, ese va a ser nuestro plano de incidencia. En otras palabras, unas palabras más coloquiales, cuando uno hace este dibujo, es el plano de la pizarra o el plano del papel donde estén trabajando. ¿Ven? Donde se puedan dibujar esas tres direcciones. Entonces vamos a tener básicamente dos planos. Uno, el plano de incidencia, que ya lo definimos, y el plano de interfaz, que va a separar al medio 1 del medio 2. El medio donde está la onda incidente y el medio donde está la onda transmitida. Entonces, ¿cómo definir la polarización? Bueno, la polarización la vamos a definir con respecto al plano de incidencia. La polarización de la onda. Ese va a ser dependiendo de la dirección del campo eléctrico con respecto al plano de incidencia. Allí vamos a definir entonces la polarización de la onda. Entonces, el campo eléctrico, el campo eléctrico es el que define la polarización. Si el campo eléctrico tiene una dirección que es paralela al plano de incidencia, entonces le vamos a llamar la onda tiene polarización paralela. Si el campo eléctrico tiene una dirección que es perpendicular al plano de incidencia, entonces allí la polarización será perpendicular. Si el campo eléctrico tiene componentes perpendicular y paralela y ambas están en fase, exactamente, si ambas tienen la misma fase, entonces estamos en el caso de polarización oblicua. Si vamos a suponer que el campo eléctrico tenga dos componentes, una perpendicular y otra paralela, y están desfasadas ambas componentes 90 grados y no tienen la misma magnitud, entonces vamos a estar hablando de polarización elíptica. Y si las dos componentes, la perpendicular y la paralela, tienen la misma amplitud y, por ejemplo, un desfase de 90 grados, entonces estamos hablando de polarización circular. Me refiero a un desfase entre ellas, pues, entre esas componentes. Si estamos en ese caso, entonces y las amplitudes son iguales, entonces la polarización será circular. Un ejemplo de ello es este campo eléctrico que tenemos aquí. Podemos definir una dirección 1x' y una dirección 1y', donde 1x' y 1y' son perpendiculares entre sí y a la vez son perpendiculares a la dirección de propagación 1z'. Si definimos esa onda de esta manera, entonces esa onda la podemos colocar acá. Fíjense, aquí va a aparecer la dirección de propagación 1z', y en este caso 1x' y 1y'. Pero en este caso particular, la onda tiene como amplitud temporal este valor y para esta componente 1x' y para 1y' tiene este otro valor. Fíjense que las dos componentes están
desfasadas entre sí, 90 grados. Entonces, en este caso, se está hablando de qué tipo de polarización. Fíjense, las amplitudes son iguales y el desfase 90 grados. Entonces es circular. Exactamente. Entonces, esto fíjense, esto puede tener esto no es complejo aquí, esto es con respecto al tiempo. Si uno lo definiera de manera compleja, ¿cómo sería? ¿Qué iría aquí? Iría E a la menos KZ'. ¿Y acá qué iría? A ver, ¿quién me dice? Ajá. Aquí J menos KZ'. Así. Falta algo, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Cómo es la equivalencia entre el seno y el coseno? Ustedes que tienen más frescas esas cosas. ¿Aquí es más o es menos? Así, ¿verdad? Entonces, sí, sería pi medio. Aquí habría que colocar E exactamente. Así. E a la J pi medios. Aquí menos, dices tú. No, porque fíjate, el seno de alfa es este. Si lo queremos llevar a coseno. Exacto, porque lo que pasa es que esto es coseno de alfa, de omega t menos KZ' más pi medio. Sí, claro, por eso es que parece este fasor acá. Entonces esto es, fíjense muchachos, esto es una onda con polarización. Exactamente, con polarización circular. Esto lo podemos llevar así. Fíjense, por eso es que es importante uno saber trabajar de muchas formas diferentes. Así. Entonces fíjense muchachos, esto que está acá es un vector complejo, pero las componentes de ese vector son perpendiculares entre sí y el desfase es 90 grados, se ve con esta J que aparece acá. En los exámenes muchas veces se colocan en vez de los desfases en forma polar, se colocan en esa forma rectangular para que ustedes tengan que trabajar más y determinar qué tipo de polarización es, o qué tipo de polarización tiene la onda. Fíjense que aquí en vez de un J puede haber aparecido un E a la J pi cuartos. ¿Qué pasa si en vez de esto ser pi medios fuese pi cuartos? ¿Qué tipo de polarización sería esa? Vamos a suponer
otro caso. Vamos a suponer que ese vector complejo si fuese así. ¿Ah? Pareciera, ¿verdad? ¿Qué opinan los demás? Fíjense que no tienen la misma fase, pero los vectores son perpendiculares entre sí. Entonces, ¿cómo sería? ¿Ustedes se acuerdan de las figuras de Lissajous? Hace años, ¿verdad? Que vieron eso. Bueno, este es uno de esos casos. Si el desfase entre las componentes que son perpendiculares no es 90 grados, al final esto termina convirtiéndose en una figura elíptica. ¿Se acuerdan de eso? Si ustedes tienen un vector que hace esto, vamos a ponerlo Entonces, si ustedes tienen un vector que hace esto que está acá, entonces fíjense que el desfase entre esta componente y esta componente, en este caso, es 45 grados. Y eso forza a que si uno calcula el módulo de esto que está aquí, va a haber unos máximos de amplitud en algunos puntos y otros en otros puntos. Entonces, esto va a terminar resultando en algo así. Fíjense que si el desfase es 90 grados, la figura que aparece es esta. Si el desfase es pi cuarto, entonces seguramente va a aparecer una figura de este tipo. Y si el desfase fuese, en vez de pi cuarto, fuese pi, ¿qué podría aparecer? Una línea. Una línea, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, lo que aparecería en ese caso sería esto. Este caso, claro, este es para, en realidad esto es para desfase igual 0. Esto es desfase igual 45 grados pi cuarto. Y esto desfase pi medio. Todo eso para esos casos. Si el desfase fuese pi, ¿cómo sería? Una línea, ¿verdad? ¿Y cómo la colocaríamos?
Del otro lado, ¿verdad? Así. Entonces esto sería un desfase igual a pi. Exactamente. Entonces, esto es una manera de conseguir polarización circular, lineal y elíptica, manipulando nada más este desfase que está aquí. A estas dos polarizaciones, a estas tres, es polarización lineal. La podemos clasificar en esa categoría. Si fuese de este estilo, para este caso, que el desfase fuese 0 grados, ¿cómo sería la polarización? Sería lineal, ¿verdad? Pero ¿en qué categoría entraríamos allá? ¿Sería paralela, perpendicular u oblicua? Oblicua, ¿verdad? Exactamente. Seno. Exacto, entonces sí tienes razón, aquí va un signo menos. O sea, eso es un error acá. Menos. Y aquí es menos. Entonces, bueno, muchachos, estas gráficas, ¿cómo van? Van al revés. Esto va... Exacto. Por lo menos la de esta va en sentido contrario. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta por allí? ¿Ninguna otra? Bueno, vamos a ver entonces. Fíjense, ya definimos cómo es la polarización de la onda, ¿verdad? Vamos ahora a ver cuáles son las relaciones entre los campos. Entre los campos, por lo menos entre el incidente y el reflejado, y entre el campo de la onda incidente versus el campo de la onda transmitida. Vamos a ver qué relaciones existen entre ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Bueno, lo primerito es, como en la mayoría de los problemas que ustedes que vayan a sacar, es hacer el dibujo. El dibujo correspondiente, por lo menos al caso de polarización perpendicular, que es el que vamos a analizar ahorita, es este que está acá. ¿Cómo es el campo eléctrico en este caso? Si es polarización perpendicular, ¿cómo debe aparecer? Debe aparecer perpendicular al plano de incidencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está dibujado acá? Está dibujado perpendicular al plano de incidencia. Aquí se está suponiendo que el campo eléctrico está en polarización perpendicular y que tanto el reflejado como el transmitido también. O sea, que la polarización se conserva cuando se refleja y cuando se transmite. Entonces, también, paralelo, o sea, de manera simultánea a eso, está la componente de campo magnético asociada a esa polarización que está acá. Asociada a esa onda. ¿Ya copiaron esta parte? Entonces, fíjense, muchachos, aquí definir el campo eléctrico es sencillo. Si tenemos la dirección del eje X para este lado, el plano Z igual 0 es el plano verde, que está aquí en verde, el plano de la interfaz. Entonces, la dirección de Y es la dirección que tiene el campo eléctrico.
¿Lo ven todos? En este caso de polarización perpendicular es así. Si definiésemos la dirección de X, lo que va de izquierda a derecha, y ese plano de interfaz que separa los dos medios, que está en z igual 0, entonces la dirección de Y es la dirección del campo eléctrico en dirección perpendicular. Es la dirección de Y. Entonces, ese campo eléctrico tiene esa dirección de Y, tanto el incidente como el reflejado como el transmitido, y cada uno de los tres tiene una dirección de propagación que está dada, que está incluida aquí en este exponente que está aquí. Este K complejo, este vector de onda complejo, es la constante de propagación por la dirección de propagación de cada caso. Entonces, ¿cómo será la dirección de propagación de la onda incidente, de la onda reflejada y de la onda transmitida? Entonces, hay que recordar de la clase pasada que este ángulo que estaba aquí, poner acá, este ángulo que estaba aquí es el ángulo de incidencia. Y este ángulo que está acá, el ángulo de transmisión. Hay que recordar que el ángulo de reflexión era igual al ángulo de incidencia y ocupaba este arco que estaba acá. Entonces, bajo esas condiciones, suponiendo por supuesto que este sea el eje X, aquí vamos a poner los ejes así. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y, el eje Z, y aquí el eje Y. Entonces, en esas condiciones, la dirección de propagación de la onda incidente es este que está acá. La dirección de la onda reflejada, esta que está acá. Recuerden que es la misma, pero cambiándole el signo a una de las componentes, a la componente Z, y la onda transmitida que tiene esta dirección que está aquí. Aquí también a este ángulo incidente se le denomina θ1 y a este ángulo de transmisión en muchos libros se le denomina θ2. O sea, es diferente notación. Entonces, este ángulo que está acá es el ángulo de incidencia para la onda incidente, este es θ1, y este ángulo θ2 es el ángulo de transmisión para la onda transmitida. Si en algún momento nos pidiesen calcular el campo magnético, por lo menos el de la onda incidente, aplicaríamos esta expresión que está acá. Fíjense que tenemos el vector de propagación de la onda, la dirección de propagación de la onda que multiplica al campo eléctrico entre la impedancia del medio. Entonces así obtenemos la expresión del campo magnético, por lo menos para la onda incidente y también para la onda reflejada. Fíjense que las direcciones son parecidas, pero siempre cambian de signo algunas de las componentes. Aquí también tenemos la onda transmitida en función del ángulo de transmisión, aplicando siempre estas expresiones: dirección de propagación, cruz, campo eléctrico entre impedancia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Esto, muchachos, todo esto es para el caso de polarización perpendicular. Está ese campo magnético asociado
a ese campo eléctrico que tiene polarización perpendicular. La onda tiene polarización perpendicular y las expresiones son estas. Cuando el campo tiene polarización paralela, es totalmente diferente. Allí las expresiones de campo cambian. Pero para el caso particular de nosotros, estamos allí. Ok, ¿ya copiaron todos? Entonces fíjense muchachos, si queremos saber cuál es la relación entre estos campos que están aquí, exactamente la relación entre el campo incidente y el campo reflejado, y el campo incidente y el campo transmitido, a nivel de amplitud, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, plantear las condiciones de borde. Eso es lo que hay que hacer. Fíjense que si el campo eléctrico tiene polarización perpendicular, tanto la incidente como la transmitida y la reflejada, entonces las componentes tangenciales a la interfaz, que son las que definen la condición de borde, todas son iguales, o sea, tienen la misma, no hay que calcular ninguna componente, son directamente las componentes, la amplitud de campo eléctrico es exactamente la componente de campo eléctrico en la dirección tangencial al plano de interfaz. Entonces por eso aparece esta expresión de campo eléctrico directamente. Esto por supuesto viene todo eso de la condición de borde, (1n cruz evaluado en z igual 0 más menos e z igual 0 menos. Y eso igual a 0. Eso viene de allí. Las componentes tangenciales del campo eléctrico deben ser continuas, y como el campo eléctrico solamente tiene componentes en la dirección tangencial a la interfaz donde estemos calculando el campo, entonces allí de allí se produce esta condición directamente. Entonces esa es nuestra primera condición, o sea que la suma de las amplitudes de la onda incidente y reflejada debe ser igual a la amplitud de la onda transmitida. Fíjense muchachos, eso es para el campo eléctrico. Pero fíjense que tenemos allí todavía bastantes incógnitas. No sabemos qué relación, si tuviéramos la amplitud de la onda incidente, ¿qué podríamos decir de la onda reflejada y de la transmitida? ¿Cómo se distribuyen entre ellas esa potencia, esos niveles de amplitud? No lo sabemos. Todavía falta como una condición más. Entonces la condición aparece del campo magnético. El campo magnético también debe cumplir con alguna condición de borde. Fíjense que en la superficie vamos a suponer, o sea, que este medio que está acá no es ningún conductor perfecto. Este medio 2 no es ningún conductor perfecto. Entonces, por tanto, no existen corrientes superficiales en la superficie de la interfaz. Entonces, esas corrientes superficiales van a ser iguales a 0. Entonces, la condición de borde que rige al campo magnético, que es esta que está aquí, entonces se convierte en esto. Esta acá, esta es corriente superficial, densidad de corriente Entonces esta es la densidad de corriente superficial en la interfaz. ¿Qué sucede? Entonces para este caso,
las componentes tangenciales del campo magnético en la dirección del plano de la interfaz son iguales. Entonces, lo que hay que buscar ahora es que las componentes de campo, esas componentes de campo magnético cumplan con la condición de borde que tenemos arriba. Entonces, fíjense, aquí, ¿qué sucede? El campo magnético lo definimos hace dos láminas atrás, hace una lámina atrás. El campo magnético, ese sí es verdad que no tiene la dirección de Y, sino que tiene esta dirección que está aquí. Fíjense que el incidente tiene dirección en X y en Z. Y el reflejado también en X y en Z. Y el transmitido también en X y en Z. ¿Por qué en X y en Z? Bueno, porque cada una de esas componentes, si el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia, el magnético es paralelo. Entonces él viene en este sentido. Este es H. Este H incidente, H reflejado y H transmitido. ¿Cómo está? Entonces, el campo del magnético incidente, el reflejado y el transmitido deben cumplir con esa condición de borde, con esta condición de borde que está aquí. En otras palabras, esto que está acá se transforma en 1Z cruz H incidente más H reflejado menos H transmitido. Todo esto evaluado en Z igual 0. Y esto igual a 0. Entonces, si uno aplica ese producto cruz a todas estas componentes que están aquí, sabiendo que el campo magnético tiene esta dirección y esta amplitud para cada uno de los casos, para cada uno de los tres casos, entonces al final nos va a dar esto que está acá. Entonces va a aparecer un coseno del ángulo incidente entre la impedancia multiplicado por este factor, y eso se iguala a la amplitud de campo eléctrico transmitido entre la impedancia multiplicado por el coseno del ángulo transmitido. Todo eso de realizar el producto cruz de 1Z con la expresión de campo magnético. Al final queda esta ecuación que está acá. ¿Se ve, muchachos? ¿Se entiende el procedimiento? ¿Hay alguna duda en el camino? Fíjense que en esa cuenta lo que realmente influye es la componente tangencial del campo. ¿Cuál es la componente tangencial del campo? ¿Será la de 1X o de 1Z o de 1Y? La de 1Y ya vimos para el campo magnético es 0. Entonces nada más tiene en X y en Z. ¿Cuál será la cuenta la componente de campo que influye para que nos dé ese factor, esa ecuación que está allí? La componente tangencial, ¿verdad? ¿Y cuál es esa? Ay, muchachos, están apagaditos. Fíjense que el campo magnético tiene dirección en X y en Z. O sea, es el campo magnético el que tiene componente en dirección en X y en Z. Y entonces
cuando hacemos el producto cruz de 1Z con todas esas expresiones de campo magnético que están en X y en Z, ¿qué nos da? ¿Cuál es la componente? Hay una componente que realmente no importa. ¿Cuál es la componente que no importa? Cuando uno hace el producto de 1Z con 1Z, ¿qué da? 0, ¿verdad? Exactamente. Entonces la componente que importa es la componente de 1X. ¿Y por qué la componente de 1X? Porque es la componente tangencial al campo magnético, a la interfaz. Componente de campo magnético tangencial a la interfaz. ¿Se ve? Entonces fíjense, muchachos, una vez que tenemos esas relaciones de componentes de campo magnético tangencial en la interfaz y las componentes de campo eléctrico tangencial en la interfaz, fíjense que ahora tenemos dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones allí que las podemos relacionar unas con otras para ver cuál es la relación verdadera entre la amplitud de la onda incidente y la reflejada y la amplitud de la onda incidente y la transmitida. Entonces fíjense, muchachos, para eso debemos definir el coeficiente de reflexión perpendicular. El coeficiente de reflexión en polarización perpendicular, que es la componente, la amplitud de campo eléctrico de la onda perpendicular entre la amplitud de campo eléctrico de la onda incidente. Podemos también definir un coeficiente de transmisión, que es la amplitud de campo eléctrico de la onda transmitida en polarización perpendicular entre la amplitud del campo eléctrico de la onda incidente en polarización perpendicular. Esos dos coeficientes que están allí son los que nos va a decir cuánto de lo que estamos haciendo incidir se refleja y cuánto se va a transmitir. Eso es básicamente la importancia de esos coeficientes. Si estamos, por ejemplo, en el caso actual, que estamos aquí colocados en un salón y queremos recibir la señal del celular, esa onda electromagnética de alguna manera atraviesa las paredes. Y si la fuente está afuera, entonces esa onda traspasa las paredes, entonces nos interesa saber cuánto es el coeficiente de transmisión en la pared, por ejemplo. ¿Para qué? Para ver cuántas pérdidas está colocando la pared en el camino de la onda. ¿Ven? Esa es la importancia de los coeficientes. Si tenemos un sistema de líneas de transmisión y estamos transmitiendo una onda por ese sistema, si hay discontinuidades, si hay conectores, si hay cables mal puestos, van a aparecer reflexiones en el camino. Si esas reflexiones son lo suficientemente fuertes, entonces puede ser que la onda que queramos transmitir no se transmita como debe ser al espacio libre, sino que toda la onda o la mayor parte de la energía de esa onda se refleje y hasta nos pueda dañar el generador. Entonces, esa es la importancia de esos coeficientes de reflexión y transmisión que vamos a estar viendo durante toda la materia. Este es el primer caso particular. Este es el caso en el cual tenemos polarización perpendicular y esos coeficientes aparecen definidos como está aquí. Entonces, preguntas. Entonces, bueno, ya tenemos los campos, las relaciones entre los campos de acuerdo a las condiciones de borde y tenemos definidos las relaciones, los coeficientes de reflexión y transmisión. Ahora, ¿cuánto vale ese coeficiente de reflexión
para este caso particular y cuánto vale para el coeficiente de transmisión para este caso particular, es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya copiaron todos? Entonces fíjense, muchachos, si dividimos esta ecuación, toda la primera ecuación 1 entre E sub 0i perpendicular, fíjense que aquí va a quedar dividido esto entre E sub 0i y esto también dividido entre E sub 0i. Aquí queda un 1. Y entonces, viendo la forma de los coeficientes, nos podemos dar cuenta que esa ecuación se convierte en 1 más el coeficiente de reflexión igual a el coeficiente de transmisión. Esa es la primera relación que aparece, de dividir toda esta ecuación número 1 entre E sub 0i. Entonces da como resultado esta que está acá. También podemos, esta ecuación que está aquí, dividirla toda entre E sub 0i. Dice que aquí da menos 1 y aquí da E sub 0r entre E sub 0i. Entonces ese es el término que aparece aquí abajo, el coeficiente de reflexión. Del otro lado de la ecuación también queda lo mismo, queda el coeficiente de transmisión y multiplicado por estos coeficientes. Entonces fíjense, muchachos, esas dos ecuaciones de campo, las dos condiciones de borde, al incluir los coeficientes, queda como esta y como esta que está acá. Fíjense que ahora los campos han desaparecido y lo que quedan son dos ecuaciones con dos incógnitas, donde podemos despejar el coeficiente de transmisión y el coeficiente de reflexión. Entonces, el coeficiente de reflexión perpendicular nos queda de esta manera y el coeficiente de transmisión en polarización perpendicular nos queda de esta manera que está aquí. Entonces, esas dos ecuaciones son de suma importancia para todos los problemas que vamos a hacer de aquí en adelante. Sí, esas fórmulas se les denomina fórmulas de Fresnel, las fórmulas de los coeficientes. Ok, preguntas hasta aquí, muchachos. Fíjense que esos coeficientes dependen de qué. Dependen de los medios, de las características del medio en que tengan, exactamente de las que se esté trabajando, con las que se esté hablando. Fíjense que la impedancia depende del medio, la impedancia eta 2 dependen de las características del medio 2, de mu, epsilon y sigma del medio 2, y a su vez el medio 1 también depende de las mismas, de mu sub 1, de epsilon 1 y de sigma 1. Entonces, esos coeficientes dependen del medio más que todo y dependen también del ángulo con el cual se está haciendo incidir la onda. Fíjense que depende básicamente de el coeficiente del ángulo de incidencia, más que todo del ángulo de incidencia, porque el ángulo de transmisión es directa por ley de Snell, siempre lo vamos a poder relacionar con el ángulo de incidencia. Entonces, depende básicamente, esos coeficientes dependen del medio y del ángulo de incidencia de la onda. Fíjense, muchachos, que todo eso es para el caso de polarización paralela, para el caso de polarización perpendicular. Pero si tenemos el caso de polarización paralela, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay que definir un campo eléctrico que vaya paralelo al plano de la pizarra. En este caso, puede ir en este sentido. Y el campo magnético perpendicular al plano de la pizarra.
Entonces, la condición de borde que cabe para este caso es este vector 1z, que es el normal a la interfaz, cruz campo eléctrico total en el medio 1 menos el campo eléctrico en el medio 2, que es la onda, el campo de la onda transmitida. Entonces de allí aparece, si hacemos el mismo procedimiento, aparece esta ecuación que está aquí. Esa es la relación entre las componentes de campo eléctrico entre sí. Aquí aparece, en la lámina aparece que calculemos la relación que existe para H. Aquí dice que es para la casa, pero no, yo creo que es lo suficientemente sencillo como para que lo hagan ustedes aquí. ¿Cuál será la relación que existe aplicando esta condición de borde que debe cumplirse para el campo magnético? ¿Cómo será? Fíjense que para el campo eléctrico da esto que está aquí. Para el campo magnético, ¿cómo será esa relación? La relación entre el campo eléctrico total en el medio 1, es decir, el campo eléctrico de la onda incidente y de la onda reflejada con respecto al de la transmitida, eso es lo que tenemos ahí en la ecuación en azul. ¿Cómo será la ecuación para que relaciona el campo eléctrico total en el medio 1, el campo magnético total en el medio 1 con respecto al campo magnético total en el medio 2? ¿Cómo será para este caso de polarización paralela? ¿Qué dirección tiene ese campo magnético? A ver, muchachos, sabemos que es difícil el sueño, la lluvia. A ver, muchachos, ¿qué opinan? Fíjense, el campo magnético, ¿qué tiene que cumplirse? Tiene que cumplirse esta condición de borde que está aquí. Y el campo magnético total en el medio 1 es este que está acá, la incidente más la reflejada. Y aquí la transmitida, del otro lado. Entonces, en el campo magnético, ¿qué dirección tiene aquí? De Y, ¿verdad? Y entonces, acá también, ¿qué dirección tiene? De Y. Y acá, de Y. Entonces, al hacer el producto cruz, 1z, por cada una de esas direcciones de Y, da siempre 1x, sin necesidad de que esté ningún ángulo involucrado allí. Entonces, una sumatoria directa. Entonces, lo que sucede es que h sub 0i más h sub 0r debe ser menos h sub 0 transmitido debe ser igual a 0. Directamente, sin necesidad de multiplicar por ningún ángulo. Y ahora, ¿cómo se expresa esto? H sub 0, ¿qué es? Es la expresión, es la amplitud de campo eléctrico entre la impedancia. Entonces, H sub 0i, esto por supuesto esto es paralelo, ¿no? H sub 0i paralelo entre la impedancia eta 1 más H sub 0 R paralelo entre la impedancia del medio 2 menos H sub 0 T paralelo entre el medio, perdón, este es 1 y aquí 2.
debe ser igual a 0. Entonces esta es la otra ecuación que dicen que es tarea para el hogar. Pero aquí lo estamos calculando de una vez. Claro, aquí tener, ajá, exactamente. Aquí lo estamos calculando de una vez. Ok, muchachos, entonces podemos definir un coeficiente de reflexión paralelo, que es el campo eléctrico en dirección paralela, pero de la onda reflejada, entre el campo eléctrico, la componente de campo eléctrico de la onda transmitida, pero en dirección paralela. O sea, el cociente entre las dos cosas nos da el coeficiente de reflexión paralelo. Igual, para el coeficiente de transmisión paralelo, podemos transmitida entre incidente. Cada una su componente paralela. Si sacamos la cuenta con esas dos ecuaciones, entonces ¿qué va a dar? Nos van a dar estos coeficientes que están aquí. Coeficiente de reflexión paralelo va a terminar siendo este que está acá, y el coeficiente de transmisión paralelo, este que está aquí. Entonces, esos coeficientes son los que entonces relacionan la onda incidente con la reflejada para el caso de los coeficientes de reflexión, y la transmitida con la incidente es la que se relaciona a través de este coeficiente de transmisión. Dice que son muy parecidas las expresiones, pero en el fondo son distintas, pues. Hay uno de los coeficientes que, fíjense una cosa, aquí uno puede haber tomado, hay uno, creo que es este coeficiente paralelo, eso para que estén pendientes de los diferentes formularios, porque hay libros que por definición le cambian la dirección al campo eléctrico. Dice que en vez de colocarla en este sentido, la colocan hacia abajo. Y el campo magnético lo colocan hacia adentro. Entonces eso hace que le cambie el signo a uno de los coeficientes, a los coeficientes de reflexión. Entonces, aquí en la materia tenemos esta expresión para el coeficiente de reflexión paralela, aquí en las guías, pero hay libros en los cuales aparece un signo menos aquí. Entonces, de eso hay que estar pendiente. Pero eso es dependiendo de la manera en que se define el campo eléctrico y el campo magnético. Ok, muchachos, entonces fíjense lo siguiente. Entonces, en principio, esos coeficientes dependen de los materiales en los cuales estemos trabajando. Si estamos, por ejemplo, en el caso de incidencia normal, vamos a poner el otro coeficiente que es más sencillo de analizar. ¿Ya copiaron todos esto? ¿No? Vamos a poner aquí un caso, tenemos aquí z igual 0 y acá una onda que incide de manera normal y aquí una transmitida. Por ley de Snell y por la lógica de la física, la dirección de esta onda, si esto tiene dirección normal, aquí tiene la misma dirección, también dirección normal. La transmitida tendría la misma dirección. Entonces, fíjense, muchachos, si tenemos
el caso anterior, vamos a poner acá el caso de reflexión, el coeficiente de reflexión perpendicular. Si tenemos un medio con características, esto es mu sub 1, epsilon 1 y sigma 1. Y aquí tenemos mu sub 2, epsilon 2 y sigma 2. ¿Qué sucedería si hacemos que sigma 2 tienda a infinito? O si sigma 2 es muy grande. Voy a poner. ¿Qué sucede en este caso? Sería como nuestro primer ejemplo. ¿Qué sucede con los coeficientes de reflexión? Si queremos calcular el coeficiente de reflexión, ¿quién es teta 1, teta 2? ¿Quién es teta 1 y teta 2 en este caso? A ver. Cero, ¿verdad? El ángulo teta con respecto a qué se mide, con respecto a la normal, a la interfaz. Entonces, en incidencia normal, teta 1 y teta 2 son iguales a 0. Entonces, ¿cuánto daría ese coeficiente de reflexión? A ver, los medios, si los tenemos bien definidos, y sigma, la conductividad del medio 2, tendiese a infinito, o sea que si fuera muy grande, ¿cuánto daría el coeficiente de reflexión perpendicular o el coeficiente de reflexión exactamente en este caso? Vamos a ponerlo así, exactamente. A ver, ¿de qué depende entonces, en caso de incidencia normal, de qué depende el coeficiente de reflexión? Fíjense, eta 2 sería eta 1, eta 2 más eta 1. Pero si sigma es muy grande, ¿cómo quedan las impedancias? Poner la impedancia del medio 2. ¿Cómo quedaría? Sería 0, ¿verdad? ¿Cómo lo dedujiste así rápido? Con la expresión. Exactamente, hay que buscar la expresión, que es eta 2, que es la raíz de mu entre epsilon 1 menos j sigma, así. Entonces fíjense, si sigma, esto es sigma 2, 2, 2 y 2. Si sigma es muy grande, entonces este cociente se hace muy grande. Se hace muy grande y eta 2 tiende a 0. Entonces, si eta 2 tiende a 0, entonces ¿cuánto dará el coeficiente de reflexión? Menos 1, aproximadamente menos 1. ¿Y eso qué implica? Fíjense, el coeficiente de reflexión, en principio, no nos debería dar, el módulo no nos debería dar un valor que fuera mayor a 1. Porque si estando en el mismo medio,
la amplitud de la onda que se refleja no puede ser mayor a la onda que incidió. Así que los coeficientes de reflexión para una sola fuente, que es el caso que estamos analizando aquí, los coeficientes de reflexión nunca pueden ser mayores a 1. Ok, muchachos, ¿y en qué caso particular estaremos allí? O sea, ¿en qué caso de la vida diaria, pues? Fíjense que esto puede ser, para el caso de polarización perpendicular y para el caso de polarización paralela, todavía hay unos casos muy especiales que están relacionados con transmisión total. Hay medios y hay ángulos de transmisión que permiten transmisiones totales de un medio hacia el otro. Entonces vamos a analizar esos casos particulares y ya estaríamos casi terminando la teoría que va para el parcial. Exactamente, sería entre el viernes y el lunes yo creo que terminamos la teoría que va para el parcial. De todas maneras, yo recomiendo, como siempre lo he hecho, las guías de la profesora Trina, para que comiencen a hacer ejercicio y repasen los ejercicios que han hecho en clase también. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí y que pasen un buen día.